de central hacia el interior del país. ¿La fase cero iría o las restricciones irían por ese lado? Es una de las propuestas, tenemos que analizarlo también con el equipo económico, ¿verdad? El impacto de eso también hay que evaluarlo desde el punto de vista más allá de sanitario. Pero sí, nosotros estamos preocupados por eso, porque realmente el 80% de la epidemia, pues el 75% más o menos, ocurre acá en Central y Capital. Aquí la circulación comunitaria es impresionante, la cantidad de casos que tenemos por día, y probablemente es mucho más grande de lo que nosotros vemos. Entonces, de acá, y esta es quizás el área mejor conectada que tiene el país con el resto del país, es un riesgo muy importante de que vayamos nosotros a diseminar el virus cuando visitemos a nuestros familiares en diferentes ciudades, en diferentes pueblos del interior, ¿verdad? Quizás encima en territorios donde no tuvieron casi casos. Entonces, por un lado, hay una percepción menor del riesgo, ¿verdad? Ven la situación de COVID como algo lejano, tal vez una cuestión más de Asunción, de Central, ¿verdad? Que lo ven por la tele, por la radio, eh, y por ahí te dicen, ¿no? Cuando uno llega, no, aquí tranquilo, aquí no pasa nada, pero no, hay que tomar conciencia de que uno que sale del área metropolitana de Asunción es el que va a llevar el virus y es uno el que tiene que tener la mayor responsabilidad, ¿verdad? Entonces, probablemente las medidas restrictivas vendrán por ahí, pero todavía no está digamos, consensuado. Hay que ver el tiempo de duración, qué días específicos, si se va a hacer o no, y bueno, y discutir también otras medidas posibles. Quiere decir que se estaría, digamos, restringiendo o se estaría pidiendo a las personas que no vayan al interior del país, palabras más, palabras menos, doctor Sequera. No salgan de Nosotros queremos que central. sea así. Así es, lo ideal es que no salgas de central. Eh, eh, Ver cómo entendemos perfectamente que hay personas que todo el año no se vieron, ¿verdad? Y que por ahí es la oportunidad. Queremos ver cómo podemos saldar ese tipo de situaciones. Quizás vamos a postergar ese encuentro, pero lo ideal es tratar de que de central la epidemia no se disemine por todo el país, porque será mucho más complejo poder apagar los diferentes incendios pequeñitos que se pueden dar en diferentes departamentos del país. Va a ser mucho más compleja la contención. Hasta ahora, al menos, la Dinatran decía que no va a liberar horario de buses, que actualmente ocurre en estas épocas del año, sino más bien iban a aplicar los controles sanitarios y las frecuencias y el excesivo aumento de cobro de pasaje de repente. Ahora esto puede reverse, digamos, incluso también habría restricciones para la circulación de los buses, por ejemplo, estarían sugiriendo eso, buses que van al interior. Es un escenario, pero no está todavía definido, eso tenemos que discutirlo, ¿verdad? En el Uh-huh. equipo tenemos gente que es muy restrictiva y otro que es menos restrictiva. Hay que llegar a un consenso. Esto no pasa solamente por la situación salud o epidemiológica. Tenemos que discutir con otros sectores del gobierno, ¿verdad? Así que podemos nosotros poner todas las restricciones que queremos, pero si no se cumple, si no tenemos capacidad de control, tampoco tenemos que arriesgarnos a eso. Tenemos que tratar de ser precisos y elegir las restricciones que nosotros tenemos la capacidad de poder realizarlas, ¿verdad? Entonces, es una discusión que tenemos todavía un par de días para poder ir cerrando. Por lo que nos está diciendo, doctor Sequera, usted habla de, a la hora de concretar esto, de definir, más bien serían restricciones, no sugerencias, no instar a la población. Son restricciones propiamente dichas, son prohibiciones que van a establecer formalmente. Como te dije, te repito, hay un grupo que es menos de restricciones y hay otro que es de más restricciones. Otro en el mismo equipo sanitario tenemos gente que quiere volver a fase cero, con argumentos totalmente válidos también. Pero bueno, esta, como te digo, es una discusión todavía, tiene que avanzar más y tiene que superar el espectro netamente epidemiológico. Pero si es por lo epidemiológico, es cierto, cuarentena total, espectacular, sirve para frenar la epidemia, pero también tenemos que entender de que hay un montón de otras cuestiones que definen la salud, que también es la economía. Este es un momento del año donde también se mueve mucho la economía, muchos negocios, muchos rubros que estuvieron postergados durante más de 9, 10 meses, recién ahora se están reactivando y un masazo nuevo puede ser catastrófico en términos económicos y también a largo plazo, mediano plazo en salud. Entonces,
Esto no es una decisión muy sencilla y no pasa solamente por el Ministerio de Salud. Y el debate es complejo y es multidisciplinario. En eso estamos, ¿no? En reuniones con el equipo económico y también desde el punto de vista político también, ¿verdad? Así que siempre el presidente va a tener la última palabra, pero yo creo que en los próximos días vamos a tener certeza. Si estás esperando que yo te diga algo concreto, no, no es el momento. Bueno, vamos a hablar entonces, doctor, lo que se está discutiendo a nivel de la mesa a la hora de barajar las distintas opciones. Otra opción podría ser, digamos, doctor, usted me corrige si estoy equivocada, fase cero en central. Fase cero, central implica obviamente capital. Se podría decir que sería una fase cero de corto tiempo, podría ser una fase cero desde el 23 hasta el 25, hasta el 31 de diciembre, 1 de enero. O sea, fase cero por corto tiempo podría manejarse como posibilidad también. Fase cero, no. No, Eso es definitivamente. yo creo que es muy difícil. Fase cero es muy difícil. Yo creo que ya tenemos bastante experiencia en la gestión de la pandemia como para volver a hacer medidas extremas, que el impacto nosotros la podemos tener igual con otras medidas menos extremas. Creo Perfecto. que aprendimos bastante de eso nosotros como experiencia y también por lo que pasa a nivel global. Es muy importante entender que no tenemos que estar copiando todo lo que hace el norte del mundo. No es diferente. O sea, perdón, es diferente tener una Navidad a 10 grados bajo cero que tener una Navidad o una fiesta a 40 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque los encuentros se dan más al aire libre. Entonces, si uno, los encuentros en el invierno del norte del mundo, sí o sí se dan en lugares cerrados. Yo no le veo a la Angela Merkel decirle reúnanse en la fiesta navideña en el patio de la casa, ¿verdad? Pues si está nevando, no van a hacer eso. Entonces, ellos sí están más preocupados porque ellos usan el sistema de calefacción, se encierran en las casas, están horas ahí encerrados. Nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos, ¿verdad? Con nuestro núcleo, con las personas que elegimos, con condiciones que son mucho más factibles. Podemos reunirnos al aire libre, bajo el mango, o en un lugar con un simple techo, ¿verdad? Podemos estar al aire libre y eso es espectacular para el control de la epidemia. Cada vez tenemos más evidencia de que una ventilación, un ambiente ventilado, es mucho más útil que un ambiente que yo esté desinfectando cada 10 minutos. Entonces, Sí, nosotros tenemos el privilegio de tener nuestra fiesta en un periodo veraniego, digamos. Entonces, aprovechemos eso y si nos reunimos con gente, que sea al aire libre. Eso es fundamental. sí. Doctor, Juan Carlos Vareiro le saluda. Creo que haber recordado que usted había dicho que podríamos llegar a 2.000 fallecidos por COVID a fin de año. Esto posiblemente ni a fin de semana ya habremos alcanzado, en 2 semanas, en 2 días más tal vez, con esta progresión que se tiene actualmente, ¿no? Sí, totalmente. Lamentablemente. Vamos a superar. Sí, sí. Y sale un poco de los cálculos esta tendencia, digamos, dado que también la cantidad de internados en terapia intensiva aumenta notablemente. Así es. Este aumento de casos que se dio 2 semanas atrás, ahora lo estamos palpando con los números más duros que son eh, la ocupación de camas de terapia intensiva y los fallecidos. Estamos alcanzando récords históricos de internaciones en salas de cuidados intensivos y en el sector privado, ¿verdad? Eh, es un momento, la verdad, duro. La cantidad de fallecidos también, aunque en algún momento allá por septiembre, octubre tuvimos 25, casi 30, ¿verdad? En algún momento fallecidos por día. En este momento llegamos a una media de 17, 18, que también es alto, ¿no? Pero es mucho menor. Un poco también por un lado, por el mejor manejo, ¿verdad? Por la experiencia que tienen nuestros equipos médicos en el manejo de la enfermedad, una mayor eficiencia en el tratamiento. No era lo mismo a principio de la pandemia cuando nuestros internados, prácticamente el 80-90% fallecían, los que iban a terapia el 90% fallecía, hoy ronda el 50%, inclusive menos en algunos hospitales. Hay una experiencia ganada bueno, que facilita un poco de que los números no sean tan catastróficos. Pero Sí. eso no tiene que empujarnos a relajarnos, ¿verdad? Porque estamos tirando toda la responsabilidad al buen manejo de los médicos y no a nuestra responsabilidad de disminuir el contagio. Claro, ¿cuáles son las cifras o la proporción que a usted hoy más le preocupa, doctor? ¿Es la proporción de UTI respecto a los internados, por mencionar una relación que puede establecerse, ¿no? ¿La cantidad de detectados que se interna o alguna otra relación? No,
Son todos, es como un tablero de conducir, ¿verdad? Donde tenés el velocímetro, la aceleración, tu aceite, ¿no? Hay un montón de datos que te ofrece tu tablero en el auto. También tenés tu visión, tu experiencia como conductor, la ruta que es de asfalto. O sea, todo sirve para palpar un poco la situación. Eh, Nuestra capacidad de testeo, por ejemplo, aumentó muchísimo. Ahora en promedio casi 4.000 es lo normal. Eso nos hace ver más casos. Cuando nosotros recibimos el reporte antes de que salga el tweet, qué sé yo, 800 casos hoy. Bueno, nos fijamos un poco de qué departamentos son, nos hacemos una idea un poco de tanto por ciento de eso va a ser dentro de 2 semanas, van a ir a internarse, tanto de esto van a ir a terapia, tanto de esto van a fallecer. Entonces, más o menos nos da una idea de cómo va a ser las siguientes 2 semanas. Sí. Entonces, es todo, ¿verdad? La verdad que yo no me quiero casar con ningún número. Obviamente, si tuviera que elegir solamente un número, van a ser los muertos, el número más duro, ¿verdad? Que queremos evitar la muerte ante todo, ¿verdad? Pero si queremos anticiparnos, si queremos ver cuál es el número perfecto, es un juego de todos y también la experiencia que vamos ganando también en Sí. identificar cuál es el número más válido. A ver, doctor, más allá de los 90.000 casos registrados, ¿cuál es su estimación de los casos reales? ¿El subregistro a cuánto equivaldría? ¿Y qué tan lejos nos ubica eso del concepto de la inmunidad de manada? Sí, interesante tu pregunta. Es muy difícil saber, para eso hacemos nosotros los estudios de cero prevalencia. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros ahora, la semana que viene, se empiezan a hacer en Asunción y en Central eh, muestreos poblacionales donde visitamos casa por casa. Vamos a visitar alrededor de millar de familias, donde vamos a hacer un cuestionario y vamos a testarle en sangre, una gotita de sangre donde vamos a ver si genera anticuerpos o no. Terminamos, eso hace unas semanas en Ciudad del Este. Ciudad del Este se visitaron mil y pico de familias, no recuerdo el número exacto, pero más de 1.000 familias fueron visitadas, encuestadas y ponderadas un poco por territorio, de diferentes barrios. Un trabajo muy interesante que se hizo con la municipalidad de Ciudad del Este y con la 10ª región sanitaria, ahora con el equipo de APS de Ciudad del Este. Y testamos a 1.000 familias y vimos que alrededor del 30% de las personas que fueron testadas tenían el anticuerpo del coronavirus, o sea que habían pasado la enfermedad. Alrededor de la mitad, un poquito más, habían referido que ellos sí se recordaban haber pasado, que se hicieron el test y sí tuvieron síntomas. Y la otra mitad, ese 30%, no se enteraba ahí de que había pasado. O sea, mucha gente pasó coronavirus y no supo. Entonces, un 30% de la población de Ciudad del Este tuvo coronavirus, imagínense. Hagan eso un poco la población de Ciudad del Este. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Y cuántos realmente nosotros detectamos en Ciudad del Este? Entonces, vemos que realmente hay un número que probablemente puede ser entre 5 a 10 veces más de lo que nosotros estamos viendo, el tamaño de la epidemia. Muy grande. La epidemia es mucho más grande de lo que nosotros vemos. ¿Qué pasa con dengue? Nosotros tuvimos este año casi 200.000 registros de dengue y nosotros somos conscientes de que hay un montón de gente que no se va a consultar o gente que se va a consultar y no nos pasaron el registro. Nosotros sabemos que hay muchas limitaciones de vigilancia. Justamente la tarea de epidemiólogo es estimar un poco, y a los pocos datos limitados que tenés, tratar de estimar y de predecir un poco. Y nosotros sabemos que probablemente hubo 1.000.000 de casos de dengue este año, entre la gente que no se fue a consultar y los registros que no nos llegaron. Si 200 registros no nos llegaron, probablemente 5 veces más grande era la epidemia de dengue. Lo mismo ocurre con el coronavirus. Doctor, con estos datos que usted nos está dando, quiere decir que de acuerdo a las estimaciones estaríamos superando el 1.000.000 de infectados, ¿es correcto? ¿Y eso nos acercaría más a esta inmunidad de rebaño o no, considerando toda la cantidad de población que somos, más de 1.000.000 de infectados? ¿Qué tan cerca estamos y cuál es su proyección de aquí a los próximos meses para llegar a ello? Si a eso sumamos el tema vacunas también. No, si nosotros... voy a decir un poco algo técnico. Si el ROC, el índice de contagiosidad o el de transmisibilidad del coronavirus es 3, 2.5, 3. ¿Qué significa eso? Que una persona con coronavirus contagia a 3. Sí. Normalmente, si no se cuida, si nadie usa tapabocas. Uno le contagia a 3. Si yo quiero disminuir el ROC a 1 o por debajo de 1, tengo que hacerle que 1
le contagie como mínimo a uno nada más. ¿Sí? Tengo que evitar 2 contagios. Eso quiere decir que tengo que evitar que de 3 personas, 2 no se contagien. ¿Cómo yo logro eso? Por un lado, con la vacuna, si yo le vacuno a 2 de cada 3, voy a lograr que rote por debajo de uno y voy a hacer de que se genere una inmunidad de rebaño por la vacuna. La otra estrategia, un poco más bruta me parece, es generar una inmunidad de rebaño de que se contagien, de que lleguemos a que 2 de cada 3 paraguayos haya pasado la enfermedad. Para eso falta muchísimo, o sea, tenemos que tener muchas olas de la epidemia y eso es mucho dolor, mucho costo económico como para apuntar a eso. Si yo le acabo de contar de que la primera ola de Ciudad del Este afectó a un 30% de la población, nos falta otra segunda ola y que esa segunda ola afecte a otro 30% y quizá una tercera para un poquitito más, para asegurarnos. No podemos nosotros estar esperando tener diferentes olas para estar llegando a una inmunidad de rebaño. Se puede, ¿verdad? Si estábamos en el siglo XIX probablemente no nos quedaba otra, ¿verdad? Pero ahora tenemos la esperanza de las vacunas y tenemos también la evidencia de que el uso del tapaboca, por ejemplo, frena muchísimo el ritmo de contagio de una epidemia, por un lado. No es explosivo la cantidad de contagios que se dan cuando una población utiliza el tapaboca. Y hay un fenómeno muy interesante que se llama el fenómeno de la variolización. Que es que cuando uno usa bien el tapaboca, sí es que a pesar de eso se contagia, el cuadro clínico que tiene es un poco más leve. Hay investigadores que cuestionan eso, pero hay varios que están apuntando a que eso es una realidad. Sí, ahora, doctor, los países que empiezan a vacunarse masivamente lo hacen con una vacuna en particular, es la de Pfizer, ¿no? También es la principal que evalúan las autoridades paraguayas para tenerla el año próximo. Nosotros estamos evaluando todas las vacunas. Yo sé que el ministro Mazzoleni está hablando con los directivos de todas las empresas, de las americanas, sé que ya habló, y a Embajada de los Estados Unidos, también con la vacuna, con los representantes de la vacuna rusa, con los representantes de la vacuna china, que se está utilizando en San Pablo, en el Instituto Butantan de San Pablo. Yo sé que él está hablando personalmente, sé que también tiene restricciones, se firman acuerdos de confidencialidad, por eso quizás él no cuenta, y no nos cuenta tampoco a nosotros mucho, ¿verdad? Pero hay grandes avances, alguna manera de conseguir algún lote, probablemente antes de finalizar el primer trimestre del 2021, ¿verdad? Ojalá se dé. Por fuera del mecanismo COVAX, que es un mecanismo que sí es útil para nosotros para la compra mayor, la compra a gran escala, la vacuna, porque Paraguay por sí solo cuando negocia números tan pequeños y tan irrisorios para la farmacéutica. Nosotros no somos Brasil, no somos países, no tenemos 20, 30 millones de habitantes que a ellos les interesa. Pero los números que nosotros pedimos son tan chiquititos que nos conviene comprar a escala con otros países. Claro, pero también está el inconveniente físico o material de no poder llegar a esos 70 grados bajo cero para mantener estas vacunas, ¿no? Específicamente la que le mencioné. Es difícil, pero no es imposible tampoco. Quiero decir que porque sea difícil ya descartamos esa vacuna. Es difícil, pero no es imposible. Pero por suerte no es la única vacuna en desarrollo. Yo creo que nosotros tenemos una semanita más antes de que termine diciembre, vamos a tener muchísimas novedades con respecto a nuevas vacunas. Y bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, el tiempo todavía, no tenemos el invierno encima. Yo creo que el norte del mundo está desesperado por eso. Tener el invierno, la nieve, con todas las otras enfermedades respiratorias que tienen todos los años, que ya es estresante para su sistema de salud. Tener con eso también coronavirus es desesperante, ¿verdad? Es mucho más desesperante. Y tener ya tu segunda o tercera ola. No es lo mismo nuestra situación. Nosotros estamos en esta primera ola que todavía no terminó. Una primera ola muy grande, principalmente central y capital, que imagínense estar en el norte del mundo y estar tu tercera vez que te cierran todo, ¿verdad? Es muy complejo, con un cansancio mucho mayor, entonces hay una obligación del gobierno de estar haciendo medidas de estrés. Yo creo que se pide un detalle, la vacuna Pfizer es una vacuna alemana, ¿sí? Alemania estaba vacunando con la vacuna Pfizer. Sí. Todavía no. Está vacunando Inglaterra, está vacunando Estados Unidos, creo que Canadá. ¿Por qué Alemania, que es el desarrollador de la vacuna, o por qué la Unión Europea no está vacunando ya en Francia? Inglaterra se salió de la Unión Europea, ¿verdad? Por el tema Brexit. Sí. O sea, hay muchos componentes políticos detrás de esta movida. Y nosotros tenemos, por un lado,
la ventaja, digamos, de estar un poco, es cierto, un momento duro de la epidemia en nuestro país, pero mucho menos duro de lo que está pasando en Sí. España. Ahora, doctor, ¿qué más datos hay sobre la pastilla? Creo que es un comprimido aquel que la semana pasada fue noticia porque bloqueaba la transmisión del virus, si no tengo mal el concepto, y que hubiera sido muy útil, no sé, coadyuvando con la vacuna y las medidas seguramente. Así es, vimos con buenos ojos el desarrollo de esa droga. Ojalá sea así, ¿verdad? Hasta ahora es solamente un estudio. Necesitamos un poquito más de evidencia, un poco para jugarnos, ¿verdad? Por eso. Ya aprendimos muchas cosas en esta epidemia, muchos medicamentos que salen, que muchos gobiernos se tiran de cabeza y después se atropellan con que al final produce más daño, ¿verdad? Que la propia enfermedad. Entonces, hay que ser prudentes. La humanidad tiene una experiencia con los virus respiratorios muy mala con los tratamientos. No hay, hasta hoy, todos los virus respiratorios que tenemos, todas las medicaciones que se hicieron, ninguna funcionó, más allá del coronavirus que ahora tenemos, no, todos los virus respiratorios. Y los celtamivir que se hizo para la Sí. influenza tampoco es tan espectacular, ¿eh? Entonces, la experiencia nos muestra un poco que tenemos que ser prudentes y bienvenidos, si realmente aporta, bienvenido. Doctor, me corrige si me equivoco. Este retroviral es el Molnupiravir, creo que se llama, ¿verdad? Es correcto, el que Así era es. noticia las semanas pasadas. Ese fármaco existe en nuestro país porque de hecho era utilizado o es utilizado para los cuadros de influenza, ¿verdad? Ahora, ¿es el Molnupiravir existe en nuestro país? ¿Está siendo utilizado? ¿Ya están experimentando, digamos, en pacientes con COVID o no? No, no, nada, nada de eso. No sé si tiene registro a nivel nacional, la verdad que debería investigar eso, pero no está muy desarrollado su uso en nuestro país. Entiendo, doctor. Por otro lado, se cayó un poquito la señal, pero quería resaltar esto que usted decía. Probablemente para el primer trimestre del 2021 se haría la compra del primer lote de vacunas fuera del mecanismo COVAX, ¿es correcto? Estamos empujando para que sea así, ojalá se dé. Puede ser que no también, tiene que ver más con negociaciones también políticas. Yo sé que el ministro Mazzoleni está negociando por fuera del mecanismo COVAX, intentando traer algunos lotes. eh, ¿Por qué fuera del mecanismo Poder- COVAX? Porque el mecanismo COVAX tiene sus tiempos y probablemente los primeros lotes del mecanismo COVAX van a venir recién a finalizar el segundo trimestre del año, ¿verdad? A mitad de año probablemente van a llegar las primeras dosis por el mecanismo COVAX. Entonces, ¿podemos nosotros anticiparnos a eso? Sí. Y es cierto, pues el mecanismo COVAX nos va a salir mucho más barato, eso es lo bueno, mucho Claro. más barato, la vacuna que sea. Pero Por fuera del mecanismo COVAX es todo más caro. Entonces podemos comprar nosotros un lote más pequeño, anticipar, hacer las compras urgentes, digamos, para la población de más riesgo. Y luego ya para la población general, utilizar las compras generales, ¿verdad? Las compras grandes a escala que se hacen, que estarían llegando para el segundo trimestre. doctor Guillermo Sequera, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buen día.